La resistencia eléctrica representa la oposición al flujo de electrones que presenta en un respectivo conductor eléctrico, ¿no? O en un circuito electrodinámico, o como quieras decir. Siempre, por ejemplo, va a haber entonces esa oposición al flujo debido obviamente a la resistencia eléctrica. Pero ¿dónde se encuentra la resistencia eléctrica? Bueno, la resistencia eléctrica es propia de cualquier artefacto, por ejemplo un cargador, por ejemplo una bombilla, un fluorescente, una plancha, un horno microondas, un televisor, etcétera, etcétera. Todos estos dispositivos van a tener una resistencia eléctrica. ¿Pero con qué fin? Ya sabes, con el fin de transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Por ejemplo, un fluorescente transforma la energía eléctrica en energía luminosa. Una cocina eléctrica transforma la energía eléctrica en energía calorífica. ¿Te das cuenta, sí? Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si nosotros no usamos una sola resistencia, si no acoplamos varias resistencias conectadas unas a otras? Pero depende de cómo las acoplemos, depende de cómo hagamos ese circuito. ¿Por qué? Porque generalmente en un circuito no hay una sola resistencia, hay varias. Por ejemplo, ¿tú te das cuenta de la conexión eléctrica de tu casa? Todo eso funciona en base a una sola fuente, nada más. Claro que sí. De repente han dividido las fuentes, pero de todas maneras hay una conexión de varias resistencias. Por ejemplo, todos los focos o fluorescentes que están en el techo de tu casa van a presentar, cada uno de ellos, van a representar a una resistencia eléctrica. Y estas se van a asociar, dándote como resultado una sola resistencia, a la cual le llamaremos resistencia equivalente, y se va a representar con la letra R sub E, ¿no? Entonces así es como nosotros vamos a ver qué cosa es una resistencia equivalente. Es el resultado de una asociación de varias resistencias. Pero vamos a ver los diferentes tipos de asociación de resistencias. Tenemos asociación en serie y asociación en paralelo. A ver, ¿cuándo se dice que una asociación es en serie? Bueno, la asociación será en serie cuando la conexión entre las dos resistencias comunes sea una sola. A esto de acá se le conoce como el nodo. O sea, habrá un nodo en común nada más. Y estas otras dos también tendrán un nodo en común. Entonces, cuando tú veas un nodo en común, se dirá entonces que la asociación es en serie. Claro que sí. Profesor, ¿y su resistencia equivalente? Usted me dijo que había una resistencia equivalente, me dirás, ¿no? Claro que sí que lo hay. Sí hay una resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente es igual a la suma algebraica de las resistencias que tú estás viendo ahí. Ya, profesor. O sea, es R1 más R2 y más R3. Por supuesto, la suma directa, la suma algebraica, ¿no? Por supuesto. Muy bien, perfecto. Pero otra cosa más que te quiero decir. Ojo, solamente a ti nada más. La intensidad de corriente eléctrica que pueda pasar a través de estas resistencias sería la misma, o sea, tendría un valor constante. Claro, ¿por qué? Porque va a ser la misma en toda esta conexión en serie. O sea, quiere decir que en cualquier resistencia en serie pasará la misma intensidad de corriente eléctrica. ¿Te das cuenta, sí? Claro, por supuesto. Ojo, estamos trabajando en casos ideales, lógico, ¿no? Muy bien. La segunda conexión, el segundo tipo de asociación es en paralelo. ¿Qué quiere decir paralelo? Cuando dos o más resistencias, como por ejemplo R1 y R2, comparten no un nodo, sino comparten dos nodos en común. ¿Te das cuenta, sí o no? Entonces, los dos nodos que comparten R1 y R2, mira, R2 y R3 también comparten dos nodos en común. Quiere decir entonces que se encuentran en paralelo, cuando están con dos nodos en común. Profesor, ¿pero habrá una resistencia equivalente en ese caso? Por supuesto, y se calculará de la siguiente manera. La inversa de la resistencia equivalente de estas tres será igual a 1 entre la resistencia sub 1. 1 entre la resistencia sub 2.
y 1 entre la resistencia sub 3. O sea, quiere decir que la resistencia equivalente es igual a la suma de las inversas de todas las resistencias que participan. Profe, ¿solamente para 3? No, pueden ser 4, 5, 100, como tú quieras. Y la suma de las inversas de todas ellas. Veamos un caso especial que es solo para 2 resistencias nada más. Entonces decimos acá, para 2 resistencias nada más. Ojo, solamente para 2 resistencias. ¿Qué es lo que se cumple? Si tenemos 2 resistencias R1 y R2, solamente esas 2, o sea, imagínate ahí nomás. Entonces, hay una forma más rápida de hacerlo en vez de estar invirtiéndolo. ¿Cómo, profesor? Sí, mira, la resistencia equivalente será igual a la resistencia 1 por la resistencia 2 sobre la suma de ambas, o sea, R1 más R2, tal y como lo puedes observar ahí. ¿Te das cuenta? ¿Sí o no? Muy fácil y muy sencillo. Este es un caso especial solo para 2 resistencias. Solo para 2 resistencias. Profe, ¿y si tengo más 3, 4? Ya, ahora sí vas a aplicar esto. ¿Te das cuenta? Claro que sí. Muy bien. Y algo más que te voy a decir, que es muy importante. Que el voltaje o la diferencia de potencial afectada en cualquier resistencia es la misma. O sea, se mantiene constante para cualquiera de ellas, siempre y cuando sea una conexión en paralelo. ¿Está bien? Siempre y cuando sea una conexión en paralelo. Así de simple. Y por último, como para que ya quedes totalmente satisfecho por esta teoría que te estoy dando porque es muy rica. Mira, la resistencia equivalente en un conjunto de resistencias en serie siempre será mayor que cualquiera de ellas. Siempre. O sea, R sub E será siempre mayor que ¿quién? Será siempre mayor que R1 o mayor que R2 o mayor que R3. Siempre. Profe, ¿y si están en paralelos? Ya, la resistencia equivalente siempre será menor que cualquiera de ellos. O sea, lo contrario. Ya, por si acaso. Espero que me hayas comprendido esa parte. Vamos a ver algunos problemitas como para que puedas amenizar todo esto lo que ya has aprendido. A ver, veamos el problema number 1. Dice lo siguiente. Hallar la resistencia equivalente de 3 resistencias de 20 ohm, 5 ohm y 6 ohm, conectadas primero en serie y luego en paralelo. Ya. A ver, vamos a ver ese problemita número 1, en el cual observarás lo siguiente. Dice que vas a tener 3 resistencias, ojo, una de 20 ohm, otra de 5 ohm y otra de 6 ohm. Lógicamente, esas de ahí van a estar conectadas primero en serie. Ya. Profesor, primero las conectamos en serie. Muy bien, entonces ponemos acá, en serie sería así de esta manera, profesor. Muy fácil, o sea, todas ellas se conectan en serie y diremos 20, acá está, 20 ohm. Muy bien, 5, acá está, mira, observa, 5 ohm. 6, acá está, 6 ohm. Y como todo está en serie, lógicamente, profesor, ¿cómo sería su resistencia equivalente? La suma algebraica. O sea, la resistencia equivalente sería 20 más 5 más 6. O sea que la resistencia equivalente en ese caso valdría 31 ohm. Muy bien. O sea que puede ser la A, puede ser la B o puede ser la E. No, ni la C ni la D, descartado. Entonces vamos a seguir escarbando como para ver qué más puede ser, ¿ya? Ahora nos dice, y luego en paralelo. Ya. Ahora me dice el profesor, ahora hágalo usted en paralelo. A ver qué tal, cómo nos va, ¿qué te parece? Ya está. A ver, esta de acá entonces
Es la primera respuesta, ¿no? Claro que sí. Muy bien, ahora sí. En paralelo, entonces lo que nosotros vamos a decir es que ahora las resistencias de 20, de 5 y de 6 ohm van a estar en paralelo, tal y como lo puedes observar acá. 20 ohm, 5 ohm y por supuesto 6 ohm. Ahora respectivamente en paralelo. Bueno, como son tres resistencias y ambas se encuentran en paralelo, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Simplemente lo que vamos a decir acá en este problema, diremos de que se va a cumplir esta propiedad que tú estás viendo acá. ¿Te das cuenta? Ah, ya, profesor. O sea, quiere decir que 1 sobre la resistencia equivalente será igual a ¿quién? A la suma de las inversas de las resistencias. Ah, ya, o sea que 1 sobre 20 más 1 sobre 5 más 1 sobre 6. Muy bien. O sea, sería 1 entre la resistencia equivalente igual a ver, sería el mínimo común múltiplo de todas ellas. ¿Y cuánto es el mínimo común múltiplo? A ver. Muy bien, 60. Y ahora sí, sería 60. El mínimo común múltiplo, ojo, 60 entre 20, ¿cuánto es 60 entre 20? Claro que sí, 3. Muy bien, más 60 entre 5, muy bien, 12, más 60 entre 6, 10, perfecto. ¿Y esto te va a dar cuánto? ¿Cuánto te daría esto? Arriba sería 3 más 12, 15, más 10, 25. 25 sobre 60. Invertimos la situación. Entonces diremos, la resistencia equivalente será igual a 60 entre 25. ¿Cuánto es 60 entre 25? Profesor, ¿por qué entre 25? Porque te dije que vamos a invertir la situación. O sea, es al revés. Eso es lo que estamos haciendo. Invirtiendo la situación. Entonces, ¿cuánto sería? A ver, dime tú. Claro que sí, sería 60 entre 25, sale 2,4 ohm. Y esa sería la respuesta. Esa sería la RPTA de mi problema, por si acaso. Muy fácil, ¿no? Muy fácil. Muy bien, entonces ya comprendido cómo hemos hecho primero asociación en serie, luego en paralelo, ahora busquemos la alternativa adecuada para ese problema. Profesor, ¿cuál sería mi alternativa adecuada entonces para mi problema? Me dirá, ¿no? Ah, acá está, mira, a ver. Sería esta. ¿A ver eso? Claro que sí. Sería 31 y 2,4 ohm. Esta sería la respuesta. Muy bien. Perfecto. Ahora desarrollemos el problema número 2, que también es muy interesante, sobre asociación de resistencias, por supuesto. A ver, veamos cómo sería esta asociación, dicha asociación, ¿no? Diremos entonces resolución del problema number 2. Claro que sí, ahí está. Number 2 problem sería lo siguiente, nos dice: si tenemos tres resistencias de 12 ohm, 6 ohm y 5 ohm. O sea, tenemos 12 ohm, 6 ohm y 5 ohm. Serían las tres resistencias. Las dos primeras se conectan en paralelo y este conjunto en serie con la tercera. Hallar la resistencia equivalente del conjunto. Dice que estas dos primeras, se van a conectar en paralelo. Ya, vamos a conectarlas, ¿ya? ¿Qué te parece? A ver, conectamos primero las dos primeras que me están hablando, más o menos ahí. Ahí está, así es. Las conectaremos en paralelo. ¿Quién, profesor? 12 y 6 ohm. Ya. 12 ohm y 6 ohm. Muy bien. Y luego se conectan en serie el conjunto con la tercera. O sea, todo este conjunto se va a conectar en serie con la tercera. Profesor, ¿quién es la tercera?
5 ohm. Ah, ya. 5 ohm, entonces la tercera. Muy bien, perfecto. Ahora sí, me piden calcular la asociación de esto y luego con esto, ¿no? Entonces, mira, lo vamos a hacer en dos partes. Primero, vamos a calcular la asociación en paralelo, porque era lo primero que me decían, primero en paralelo, y luego lo que me salga lo asocio en serie con este resultado. Muy bien, profesor, ¿cómo sería entonces? Claro, diremos entonces, la asociación en serie de estas dos que tú estás observando sería entonces, ¿cómo sería? Acá está. Aplicaremos el caso especial, producto de resistencias sobre suma de resistencias. Ah, ya, profesor, me dirán, ¿no? Muy bien. O sea que esa resistencia es 12 por 6 sobre 12 más 6. Profe, 12 por 6, 72, muy fácil. Sobre 12 más 6, 18, perfecto. ¿Y eso vale cuánto? 4 ohm. Muy bien. O sea, quiere decir que el resultado de estas dos resistencias te da 4 ohm. Perfecto. Ah, ya. O sea, quiere decir entonces diremos que lo que sale acá, lo que salió acá es 4 ohm. Ahí está. 4 ohm. Y lo que resultó acá es 5 ohm. Muy bien, ahora ese resultado estaría en paralelo lo que te salió acá, que es 4 ohm, y lo que te quedó acá, 5 ohm. Estarían ahora en serie. O sea que la resistencia equivalente, ¿cuánto sería? ¿Ya la viste, sí o no? Claro que sí, es la suma. 4 más 5. ¿Y eso cuánto te daría? A ver, dime tú. Claro, muy bien. 9 ohm. Esa sería entonces la respuesta de mi problemita, que es totalmente facilísimo y totalmente sencillísimo también, ¿no? Claro que sí. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la clave del problema? Habla, dime tú. 9 ohm, claro que sí. Ah, ya la viste, acá está. La área animal, muy bien. Esa sería entonces la respuesta de mi problemita. ¿Te das cuenta? Un problema totalmente sencillo, donde obviamente hemos aplicado primero resistencias en paralelo y luego en serie. Y todo al final se sumó porque era en serie, como te dicen en el problema, ¿no? Muy fácil entonces. Hay que seguir practicando y hay que seguir repasando entonces bastante acerca de ello.